Muchas gracias por esta un poco larga presentación. Es para mí una grandísima satisfacción tener la oportunidad de hablar aquí. Lo es por muy distintas razones que podemos condensar quizás en tres. En primer lugar, es siempre una gran satisfacción tener la oportunidad de retornar al lugar en el que nací, puesto que nací en Ciudad de México y, por lo tanto, siento este país como mío. En segundo lugar, es para mí una gran satisfacción también regresar a Tlaxcala, a la que por razones del corazón, que uno nunca entiende, le tengo un especial cariño desde que la visité fugazmente hace ya más de una década. Y en tercer lugar también les diré, aunque esto es un sentimiento un tanto ambivalente para mí, que es una gran satisfacción tener la oportunidad de hablar en un congreso que, si bien está dedicado a un acto institucional, por lo que estoy viendo ahora mismo, este acto institucional es el del 50º aniversario de esta Facultad de Derecho, de una universidad pública, al igual que el lugar en el donde yo trabajo, en España. Pero está protagonizado este acto no tanto por los colegas, que en fin no tengo nada en contra de los colegas, como es obvio, sino por los estudiantes. Y aquí viene la cuestión ambivalente, porque también yo voy a intentar, como ha hecho mi querido amigo el profesor Palermo, abordar un tema perteneciente a la dogmática, y concretamente a la dogmática de la culpabilidad. Es decir, que aviso ya a quienes tengan quizás una carga derivada del almuerzo demasiado pesada, que puede haber alguna dificultad conceptual. Pero yo no pienso que haya que tratar a los estudiantes como un público que solamente esté destinado a abordar cuestiones más ligeras, al menos desde el punto de vista conceptual, no menos importantes, pero sí más ligeras desde el punto de vista, insisto, conceptual, que la dogmática jurídico-penal, puesto que si la dogmática jurídico-penal no pasa por sus cabezas, como es obvio, no tiene futuro. De tal manera que voy a intentar convencerles no solamente de mis puntos de vista en cuanto al tema concreto que me compete abordar, sino al mismo tiempo también decirles que la dogmática no es un asunto de personas mayores, no es un asunto de profesores europeos o alemanes, sino es un asunto de cualquiera que esté en un Estado de Derecho, tenga que resolver casos de derecho penal. Bien. Se intitula esta ponencia Prevención General Positiva, por un error que seguramente es achacable a mi impericia informática. Le falta, como les decía antes, un concepto, porque en realidad, aunque desde mi particular punto de vista la culpabilidad está relacionada con la prevención general positiva, o la culpabilidad viene determinada por las necesidades preventivo generales, no se ha incorporado el título que sería correcto, seguramente que se me pasó a mí, que sería culpabilidad y prevención general positiva, o prevención general positiva y culpabilidad. Voy a abordar esta problemática en tres pasos. En primer lugar, hemos de recordar de dónde venimos. Es decir, cómo se construyó el concepto de culpabilidad en el momento en el que surge el sistema de la teoría del delito que compartimos todos en América Latina, Italia, España, Grecia, Polonia, todos aquellos países que han sido influidos de una manera especialmente intensa por el desarrollo de la dogmática en Alemania. Tenemos que recordar, y esto seguramente muchos de ustedes, si no todos, lo tendrán presente por sus estudios de grado, de licenciatura, cómo se construyó el concepto
digamos, histórico de culpabilidad. En segundo lugar, tendremos que tener en cuenta cuáles, digamos, las propuestas que se manejan en la actualidad, que están vivas y no muertas, respecto de este concepto de culpabilidad. En tercer lugar, abordaremos finalmente el concepto de culpabilidad al que yo me adscribo, que es el desarrollado por una serie de autores, pero sobre todo, diría yo, por mi maestro, el profesor Günther Jacobs. ¿Cuál es el concepto funcional de culpabilidad? Y si el tiempo no se me ha agotado para entonces, intentaré hacer en un cuarto punto, que no sé si habrá tiempo para desarrollarlo, hacer una bajada de este concepto funcional de culpabilidad a un tema muy concreto, cuál es el análisis de la psicopatía desde la perspectiva de la culpabilidad a la luz de los nuevos conocimientos que tenemos sobre esta disposición anómala, la psicopatía, gracias a los avances de las neurociencias, muy particularmente de determinados métodos de resonancia magnética y de resonancia funcional para verificar el funcionamiento de las distintas áreas del cerebro. Bien, comenzaba este congreso con una intervención del doctor Serafín Ortiz Ortiz diciendo que por fin la Constitución mexicana y el ordenamiento mexicano había incorporado definitivamente y expresamente el principio de culpabilidad al bloque de constitucionalidad, a lo que es la prescripción de las bases, de los principios constitucionales que rigen el derecho penal en todas las entidades federativas de México y a nivel federal. Y celebraba que esto haya sucedido. Ustedes en cuenta, hay muchos países que, si bien incorporan en el plano de la Constitución el principio de legalidad, como es el caso de España, el principio de culpabilidad hay que deducirlo de distintas menciones en torno al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la justicia. Es decir, que en esto estamos en España a un nivel de desarrollo inferior al de México, puesto que no tenemos expressis verbis constitucionalizado el principio de culpabilidad. Sin embargo, también les diré, y esto no es ajeno a ningún mexicano, a ninguna persona que viva en un país con déficits de institucionalidad, o sea, en casi todos, que las palabras se las lleva el viento, también las palabras que se escriben en la Constitución. Que se diga que el principio de culpabilidad forma parte de los principios esenciales que determinan el derecho penal en un ordenamiento no significa en absoluto, aparte de los déficits, digamos, prácticos de las instituciones, que este principio se esté realizando. Por el contrario, este principio que se proclama esencial para un Estado de Derecho, nada significa mientras no sepamos qué significa ser culpable. Y servidor de ustedes va a estar hablándoles un buen rato acerca de todo lo que se ha discutido en torno a qué significa culpabilidad. Verán ustedes que hay una doctrina oficial, que veremos en el segundo punto, una doctrina oficial que proclama que hay un contenido claramente determinado del principio de culpabilidad que se puede resumir, después lo expondré, como es obvio, con cierto detalle, afirmando que es justo imponer una pena en un ordenamiento penal regido por el principio de culpabilidad porque quien es culpable podía actuar de otro modo y en cambio decide actuar en contra de la ley. Es decir, formulamos un reproche al autor convicto de una infracción criminal, decimos, tú eres culpable, tú eres la causa del delito, tu conducta es
mala, jurídicamente hablando, porque pudiste elegir mantenerte en el lado de la ley. Desde mi punto de vista, este concepto canónico, este concepto absolutamente mayoritario, es mentira y es hipócrita. Y mientras no salgamos de la hipocresía, no podremos avanzar a averiguar cuáles son los déficits reales que hoy padece el principio de culpabilidad, que se manifiestan en la realidad del concepto de culpabilidad. ¿Qué es culpabilidad? Permítanme, empiezo con esta primera fase introductoria que podríamos llamar ¿de dónde venimos? Entonces el segundo punto sería ¿a dónde deberíamos ir según distintos autores? Y el tercer punto sería ¿qué es lo que piensa Servidor? ¿Qué es lo que piensan los defensores del concepto funcional de culpabilidad que mencionaba esta mañana ya Omar Palermo? ¿A dónde debe ir el concepto de culpabilidad o en dónde está en realidad? Pues bien, a día de hoy el status quo de lo que podemos llamar postfinalismo implica que culpabilidad está compuesto de tres elementos distintos. En primer lugar, de la llamada imputabilidad, que es entendida como una capacidad de culpabilidad. El individuo no padece ninguna situación de anomalía psíquica. Es una persona, entre comillas, normal. Es una persona a la que la norma se puede dirigir y él la puede entender. No es un esquizofrénico, por ejemplo. No es una persona oligofrénica. Este sería el primer elemento de la culpabilidad. En segundo lugar, el segundo elemento de la culpabilidad, una vez que el dolo ha sido subdividido entre dolo natural y conciencia antijuricidad, como todos ustedes saben, es la conciencia o el conocimiento, al menos potencial, para los delitos imprudentes de antijuricidad. Y finalmente tiene un tercer elemento al que se ha dedicado esta mañana el profesor Palermo, la llamada exigibilidad o traducido la normalidad de la situación de la acción, ¿no? Un elemento que queda excluido a pesar de concurrir los otros dos, la imputabilidad y el conocimiento de la antijuridicidad, en caso de que concurran esta necesidad exculpante o que haya, por ejemplo, un exceso en la legítima defensa. Bien, este es el punto al que hemos llegado, pero ¿cómo llegamos a él? ¿Cuál era la situación previa a que se construyera este concepto de culpabilidad, aceptado hoy en día por todos los autores relevantes en el mundo que nos interesa, es decir, repito una vez más, algunos países, la mayoría de los países de Europa Occidental y los de América Latina? Primero antes hubo otras aproximaciones, pero que no nos interesan porque eran propias de un Estado absoluto, en donde pecado y delito eran dos caras de una misma moneda. Antes de esta secularización del derecho penal había otras ideas de culpabilidad que no nos interesan. Pero ¿cuál fue el primer punto de partida? El llamado concepto psicológico de culpabilidad o el concepto de culpabilidad del causalismo. La culpabilidad se concibe como un lado subjetivo del delito en donde están todas las cuestiones, esto es lo que significa subjetivo en la terminología de aquel entonces, todas las cuestiones del delito que suceden dentro de la cabeza del infractor, del autor. Implica, en última instancia, establecer una relación subjetiva entre el autor y el injusto entendido sobre todo como un resultado antijurídico. En esta construcción, la culpabilidad tenía los presupuestos de la culpabilidad en la normalidad psíquica y las llamadas formas de culpabilidad, dolo e imprudencia en nuestros ordenamientos.
Se produce toda una serie de cambios metodológicos que no voy a reproducir aquí en los años 20, 30, 40, 50 y se establece, con ayuda del finalismo, pero mucho antes, el llamado concepto normativo de culpabilidad. El punto de partida está precisamente en las cuestiones que mencionaba el profesor Palermo esta mañana. ¿Cómo podemos establecer que el náufrago de la tabla de Carneades, es decir, quien está en una situación de estado de necesidad exculpante, a pesar de ser normal psíquicamente, a pesar de conocer la realización del delito, digamos que no es culpable? El concepto causalista, psicológico de culpabilidad no podía explicar adecuadamente la categoría de la exigibilidad. Siendo así, además, había que plantearse qué sucede con la imprudencia inconsciente. ¿En qué medida podemos decir que el sujeto que, por ejemplo, maneja ebrio su automóvil a toda velocidad y de una manera completamente temeraria, que está pensando en llegar rápidamente a donde le espera su amada y no piensa en absoluto en que puede atropellar a la típica viejecita respetable, venerable que cruza la carretera? Él no piensa en absoluto que ese peligro existe y, de acuerdo con el concepto psicológico de culpabilidad, deberíamos decir que no es culpable. No hay ninguna relación subjetiva entre él y el hecho. Él piensa en su novia, no en el riesgo. Y, sin embargo, obviamente, ha de poder ser culpable. Bien, ante esa situación, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo autores visionarios que dijeron: hay un error categorial. La culpabilidad no es un asunto psicológico, no es un asunto de una determinada relación que se establezca en el cerebro de la persona con el delito que realiza, sino que, por el contrario, es un asunto normativo. Implica que le reprochamos algo al autor, que hay una norma de deber a la que no se ha adecuado en su conducta. Esto es desarrollado por Goldschmidt, el penalista alemán. Si ustedes conocen más o menos se dan cuenta que es un nombre judío, que terminó sus días siendo profesor de la Universidad Nacional de la República en Montevideo, porque como judío tuvo que emigrar, siendo uno de los grandes autores, uno de los autores de los que hoy hablaríamos mucho más, si no fuera que tuvo que exiliarse por los nazis. Pues bien, así llegamos, el finalismo, digamos, termina este problema, acaba de normativizar por completo el concepto de culpabilidad y básicamente queda establecida la estructura que mencionaba al principio, que ustedes han estudiado en sus licenciaturas y que a día de hoy todavía es válida. Sin embargo, esta estructura sigue siendo problemática en la medida en que, con decir que tenemos que formular un reproche, que el sujeto obró mal, no hemos resuelto múltiples problemas de la culpabilidad. Paso entonces al segundo punto, que podría ser de lo que fue a lo que hoy se discute, de la arqueología a lo que a día de hoy todavía estamos discutiendo. Bien, como les decía antes, tenemos una doctrina oficial, una doctrina canónica, una doctrina absolutamente dominante, una doctrina que se refleja en los códigos penales y que dice que culpabilidad significa sintéticamente que el sujeto podía actuar de otro modo. Esta aproximación obviamente tiene una plausibilidad diaria si pensamos en un hecho delictivo doloso común, en un homicidio. Decimos, claro, es que en vez de apretar el gatillo del arma, pudo no hacerlo. Como formuló en los años 50 el Tribunal Federal Supremo alemán, el autor pudo
decidirse a favor del derecho y no por lo injusto. Originariamente, este concepto normativo de culpabilidad como poder actuar de otro modo, escondía para la mayoría de los autores, desde luego para el Tribunal Supremo Federal alemán en su momento, una referencia, escondía en su propio núcleo una referencia a la época anterior a la que yo me estaba refiriendo inicialmente, cuál es la de la confusión entre religión y derecho. Y en particular, en lo que a la culpabilidad se refiere, a la confusión entre pecado y culpabilidad. Estoy hablando, obviamente, del libre albedrío. Cuando esta aproximación se estableció, el fundamento natural de usted podía actuar de otro modo estaba en el libre albedrío. Bien, el libre albedrío nos genera muchas dificultades, empezando porque es científicamente indemostrable. De hecho, a día de hoy, quizás después lo mencione brevemente, en las neurociencias hay una línea de explicación que afirma que no existe la libre decisión, sino solamente una reconstrucción neuronal que nos engaña diciéndonos que tomamos decisiones libres, cuando en realidad esto no es así. Volveré sobre esto. Pero más importante que esta cuestión sobre si el libre albedrío existe científicamente, y puede demostrarse, es el hecho de que el libre albedrío es un concepto ajeno al derecho. Y esto lo podemos observar con una comparación muy sencilla. Si comparamos nuestra cultura occidental, imbuida por el cristianismo, con otras culturas. ¿Piensan ustedes que los chinos, la cultura china es bastante más larga que la nuestra en desarrollo en el tiempo, o que los indios de la India, la cultura hinduística, conoce algo así como el problema del libre albedrío? Es una cuestión completamente desconocida para ellos, porque solo se explica desde la perspectiva del Dios único de los cristianos, los judíos y los musulmanes, del Dios del libro sagrado en cada caso. El problema del libre albedrío surge de la llamada teodicea, de la paradoja que se genera por el hecho de que Dios sea infinitamente bueno, ubicuo y omnipotente, y que sin embargo el mundo sea el valle de lágrimas que todos conocemos que es. ¿Cómo es posible que Dios, si es bueno, infinitamente, y si es omnipotente, permita que el mundo sea como es? A esto solo podemos responder, o responde la teología cristiana, diciendo que existe el pecado original y, por lo tanto, la libertad de cada uno de elegir el bien en vez del mal. Esto, sin embargo, es un concepto, como es obvio, que no guarda relación alguna con las leyes de la República y que no guarda relación alguna tampoco con la realidad del sistema penal. No es un concepto que pueda estar en la base de la culpabilidad, una magnitud que existe en cualquier ordenamiento, sea cristiano o no lo sea. Por lo tanto, la mayoría de los autores, todos los importantes, rechazan el libre albedrío hoy en día como fundamento de la culpabilidad, con distintas razones. Roxin, por ejemplo, afirma que no se puede demostrar. Hassemer ha subrayado que en el caso concreto, desde luego, es imposible demostrar que en el momento concreto donde el sujeto va a disparar pudiera actuar de otro modo. Y Strattenberg, en el mismo momento, argumenta que puede que, visto desde la perspectiva de la actuación del sujeto, el estímulo psicológico sea tan potente, la ira de ver que lo está traicionando a uno la esposa, o a la inversa, por supuesto,
lo que fuera, el sentimiento que empuja a actuar al sujeto sea tan potente que en realidad no exista libertad de actuación. Bien, frente a esta aproximación nos encontramos con toda una serie de construcciones dogmáticas que pretenden justificar el concepto de culpabilidad como poder actuar de otro modo sin tener que recurrir al libre albedrío que no aceptan. Voy a mencionar solamente y de una manera muy sintética alguno de ellos, ¿no? Lo primero es lo que podríamos llamar la culpabilidad como una actitud interna desvalorada. Es esta una aproximación que está ya en Radbruch a principios del siglo XX, que han desarrollado Jeschek o Schmidhäuser. Emparentado con esto está la idea de la culpabilidad como responsabilidad por el carácter. No podemos demostrar, como dijo Tsudona en su momento, también en los años 20, que la persona pudiera en el momento concreto actuar de otra manera. Pero lo que sí podemos afirmar es que cada uno es responsable de su manera de ser. Siguiendo el dicho de que todos a partir de una determinada edad son responsables de la cara que ven en el espejo, el trasunto jurídico penal sería que todos son responsables de la personalidad que han ido construyendo a lo largo de su vida en el momento en que son mayores de edad. Bien, Roxin, por el contrario, puesto que esto de la responsabilidad por el carácter es complicado en el sentido de que puede llevarnos a un derecho penal de autor, como han afirmado varios autores, ha preferido, por el contrario, resolver esta problemática cortando el nudo gordiano de la culpabilidad. Roxin lo que propone, y está teniendo una aceptación muy notable, es escindir culpabilidad y responsabilidad por el hecho. Desde su perspectiva, la culpabilidad es nada más que actuar injustamente a pesar de ser normativamente alcanzable, a pesar de que existe la posibilidad de que se deje motivar por la norma. En su opinión, la experiencia nos demuestra que el adulto normal suele ser accesible a la llamada de la norma del homicidio, no mates. Esto es una realidad. No hace falta ser libre albedrista para reconocer que la mayoría de las personas puede tomar una decisión a este respecto. Tanto un determinista como un libre albedrista pueden estar de acuerdo en esta versión, digamos, reducida de la libertad de actuación, sobre todo porque al final la determinación de la responsabilidad, separada de esta accesibilidad normativa, tendrá en cuenta otros factores para establecer la culpabilidad, como la historia personal del sujeto, como puede ser su socialización, etcétera, etcétera. Con esto tenemos entonces muy establecido lo que es el estado actual, lo que supongo que ustedes, me dirijo ahora a los estudiantes, han estudiado, que sus maestros les han expuesto y que pueden leer en los libros. Ahora, en una tercera parte, se trata de proponerles una herejía que rompe con este modelo. Por así decirlo, Roxin pretende refaccionar el carro, arreglar el motor, mejorar la transmisión, y sin embargo hay autores desde hace 20, 30 años que lo que dicen es que este carro nunca ha funcionado de esta manera, que en realidad
lo que dice la gran mayoría de los autores está completamente equivocado. Entro entonces en el tercer punto, el punto en donde ya no les voy a hablar de lo que dicen otros solamente, sino voy a hablar también, convencido de lo que les expongo, el concepto funcional de culpabilidad, donde también tendremos oportunidad de ver que aquí está la prevención general positiva que se identifica con este concepto funcional de culpabilidad. Los autores que aquí tenemos que mencionar, de cuyas ideas voy a estar viviendo, son, en orden de importancia, Jacobs, Neumann, Kinthäuser. Estos son quizás los autores que más han contribuido en sus construcciones monográficas a trabajar este concepto de culpabilidad. La pregunta inicial para establecer este concepto funcional de culpabilidad no está ya en decir qué es la culpabilidad, como uno puede preguntar qué es un determinado fenómeno natural, sino decir para qué sirve la culpabilidad, cuál es su función, cuál es su misión. La respuesta es que culpabilidad es un concepto que nos sirve, que sirve al sistema jurídico para identificar la motivación defectuosa del autor como razón del conflicto. Para decir que haya muerto alguien no es consecuencia de un accidente, por ejemplo, el accidente que está en que una persona enajenada, loca, confunda a un ser humano con un demonio, que un sujeto enfermo hunda un avión, por ejemplo, nunca lo sabremos, en una ladera de los Alpes, sino que la culpa, como decimos en términos coloquiales, es de una determinada persona. Identificar al sujeto como razón de que esto haya sucedido, no a la enfermedad, no a las circunstancias, a la persona. Se castiga, por lo tanto, inmediatamente aparece esta conclusión en cuanto hemos descrito la función de la culpabilidad como saber a quién, a qué circunstancia atribuir lo que ha sucedido. Se castiga para mantener la confianza en la norma, en una especie de, como diría yo, de dialéctica for dummies, una dialéctica básica, diríamos, y aquí está la prevención general positiva, como función de la pena, no castigamos para que este sujeto no vuelva a delinquir, no castigamos para asustar a los demás, para que no delincan, no castigamos para que se haga justicia en este mundo, castigamos para mantener la confianza en la norma, para que los demás ciudadanos, a pesar de que se ha producido el delito, confíen en que la norma está en vigor. Entonces, la paleodialéctica sería tesis, no matarás. Antítesis, a través del hecho del homicida, sí se puede matar. Yes, we can, o por lo menos yo sí. Y síntesis, a pesar de que este individuo mató, sigue vigente la norma inicial que dice no matarás, porque él es culpable, él es la razón de que se haya infringido la norma. Bien, ven ustedes que esto es una aproximación sociológica. Aquí no tenemos la norma como Dios, que le habla al fiel pecador directamente a su cabeza, la norma que habla al infractor, no mates. Aquí tenemos una estructura triangular. Está la norma, está el infractor y está el conjunto de la ciudadanía que observa el proceso y, por lo tanto, estamos ante un suceso social, no un suceso bilateral en la cabeza del autor. Esto es lo que llamamos prevención general positiva.
Y esta prevención general positiva, estas necesidades de prevención general positiva, son las que explican que exista una noción como de culpabilidad. Esta noción de culpabilidad, sin embargo, no es independiente de las características de cada sistema social. Al margen de distintos detalles, en particular en la teoría del error, tenemos entonces que tener en cuenta que el fin, la explicación del conflicto social, que es el delito, tiene lugar a lo largo de los distintos niveles de la teoría del delito, pero se concreta, se hace definitivo en el ámbito de la culpabilidad. ¿Cuándo podemos decir el autor es culpable? Cuando afirmamos que su hecho se explica por el no reconocimiento del ordenamiento, por la ausencia de fidelidad al ordenamiento. ¿Y cuándo esto es así? ¿Cuándo puede distanciarse al autor? ¿Qué factores son competencia del autor y cuáles son, por el contrario, un asunto del conjunto de la ciudadanía? Piensen en una cuestión muy sencilla. Es un hecho incontrovertible que una proporción cercana al 90% en todos los países, en todas las culturas, de los delitos, muy particularmente de los delitos violentos, son cometidos por varones. Solo un 10% de los delitos los cometen las mujeres, en particular cuando estamos hablando de delitos violentos. Esto tiene una explicación sin duda cultural, el legendario machismo mexicano o hispano en general, la existencia de una sociedad patriarcal, todo lo que queramos, pero también tiene una explicación que es de carácter biológico, nos guste o no nos guste. Está demostrado que la existencia de niveles altos de la hormona testosterona produce una predisposición muy superior a la violencia. Es por ahí que se explica, no solo por razones sociales, que en particular los hombres jóvenes, con niveles especialmente elevados de testosterona en comparación con los que son más mayores, cometan una gran parte de los delitos violentos. Desde la perspectiva de la explicación tradicional de la idea de que se trata de actuar de otro modo, de tener la posibilidad de actuar de otro modo, esto nos debería llegar a la conclusión, una conclusión que seguramente muchas de las mujeres aquí presentes suscribirían desde su vivencia personal, de que todos los hombres somos bastante inimputables. Sin embargo, como todos ustedes saben, el derecho penal no castiga menos a la asesina femenina cuando la hay, que al asesino masculino. El joven no puede decir, no, mire, estaba con una ira, claro, usted sabe, niveles de testosterona, esto me produjo una ira terrible y entonces yo tengo menos culpa que esta muchacha que no tiene tanta testosterona. Es una argumentación absurda, ¿no? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque ser hombre es una cosa bastante frecuente, le pasa a casi la mitad de la población, y algo que es ubicuo, que es una circunstancia común, no puede ser invocado como explicación de un conflicto social. Es obvio que no podría existir una sociedad en la que dijéramos que los hombres, por esta circunstancia, bien conocida por lo demás y acreditada, son menos responsables que las mujeres. Piensen, aquellos de ustedes que lo hayan leído, en la novela del Premio Nobel de la Paz de hace unas décadas, William Golding, El Señor de las Moscas. Les cuento en qué consistió más o menos, en qué consiste la trama de esta novela. En un contexto en donde el mundo se está hundiendo, hay una tercera guerra mundial,
un avión lleno de niños que huyen de un país occidental arrasado por las bombas nucleares, se estrella en una isla desierta, con tanta fortuna que mueren todas las personas adultas, los pilotos, los cuidadores, las maestras que acompañaban a los niños que tienen más o menos unos 7, 8, 9 años de edad. Inimputables sin ninguna duda. Este es un ejemplo que también ha utilizado el filósofo y penalista Carlos Santiago Nino para exponer el punto que les quiero hacer llegar. ¿Qué creen ustedes que pasa conforme los niños empiezan a vivir en la isla en un mundo sin adultos? ¿Son estos niños inimputables como lo eran en su país de origen? Obviamente no. Se desarrolla un sistema de gobierno y también se desarrolla un sistema de derecho penal en donde los niños responden, porque en ese mundo solo hay niños y por lo tanto, en un mundo en donde solo hay niños, el mantenimiento de las normas necesariamente requiere que se declare responsables a los niños, a pesar de que los niños, como sabemos, son distintos en su mente a cómo somos los adultos. Pues bien, la pregunta que tenemos que plantearnos es cuándo se da lo uno y cuándo se da lo otro. Hay un caso obvio que es el del conocimiento de una determinada enfermedad. Mientras no se conoció, no se describió el mecanismo de la esquizofrenia, muchos esquizofrénicos eran tratados como responsables. A otros, en épocas anteriores, se les trataba como personas poseídas por el diablo y se les hacía responder también. Pero digamos, al margen de la cuestión religiosa y del diablo y tal, el sujeto que decía, oigo voces que me mandan matar a esta persona, la Virgen o el diablo me ordenan matar a este, que es un diablo. Esto es algo que pasa en algunos casos, en muy pocos casos. Los esquizofrénicos no suelen ser más violentos que las personas no esquizofrénicas, al contrario, pero algunos esquizofrénicos sufren brotes psicóticos que les llevan a cometer delitos atroces. Antes del descubrimiento de la esquizofrenia como una enfermedad que produce una disociación de la personalidad y en particular alucinaciones auditivas, son muy frecuentes, está explicado por qué esto sucede, porque no distinguen las voces que tienen en su cerebro de las que vienen desde fuera. ¿Qué pasaba con estos esquizofrénicos que hoy en día van a un psiquiátrico? Sin duda alguna. El perito catedrático de psiquiatría dice, ese esquizofrénico estaba con un brote psicótico y no va a responder. Va a ir a un psiquiátrico a que le den una medicación que le elimine los brotes psicóticos. ¿Qué pasaba antes? Obviamente, o estaba poseído por el diablo y era quemado en la hoguera, o era responsable de lo que había hecho. Vemos entonces que cuándo es necesario hacer responder al sujeto y cuándo hacer responder a otro factor, en este caso la enfermedad de esquizofrenia, depende, entre otras cosas, del desarrollo científico de una sociedad, de que exista ciencia tal y como la conocemos en Occidente. Veamos, hoy en día tenemos muchos problemas que muestran esta misma estructura dentro de nuestro sistema actual. Es obvio que quien ha crecido siendo hijo de un sicario del narco, que le han enseñado a portar un arma con 4 años, o que es hijo de, como hemos visto, lamentablemente hay vídeos en YouTube para todo, un muchachito en el Estado Islámico al que con 5 años le ponen una pistola en las manos para que le dispare a la cabeza a un rehén infiel, esta persona, conforme crezca, a tener una socialización que le va a hacer mucho más difícil que a otro sujeto atenerse a la norma, al menos la norma que sea no matar a las demás personas.
Y sin embargo, les vamos a estar tratando de una manera igualitaria. Esto en particular tiene gran relevancia, como es obvio, para aquellos procesos de socialización en la miseria más absoluta y, sin embargo, a estos autores les vamos a tratar del mismo modo, en teoría, que al hijo de Carlos Slim, si es que tiene hijos, que ha estado en los mejores colegios, el mejor tratamiento, le vamos a aplicar el mismo baremo de culpabilidad que a un sujeto que no ha salido de la miseria en toda su vida y que por eso ha tenido una socialización con la violencia en particular completamente distinta. Bien, para darnos cuenta que en realidad estamos incursos plenamente en la hipocresía cuando decimos que culpabilidad es poder actuar de otro modo, no hay nada como recurrir a la historia. Ha habido fases en la historia de la humanidad donde la estructura social era completamente distinta y en donde lo que podríamos llamar culpabilidad, los criterios de atribución de responsabilidad, eran correspondientemente completamente distintos. Así, en particular, tenemos una primera fase que podríamos llamar la fase de la responsabilidad mágica, ¿no? En un mundo religioso en el que no hay un solo Dios, sino muchos dioses. El jaguar es un dios, la jungla es un dios, el arroyo es una deidad. En este mundo mágico existen procesos extraordinariamente extraordinarios, valga la redundancia. Así pudo observar uno de los discípulos de Durkheim, a finales del siglo XIX, una tribu, un grupo de indígenas australianos que todavía vivían completamente al margen de lo que era la llamada civilización occidental, como decía Gandhi. Observó un caso, Fauconnet, mientras visitaba esta tribu, que sucedió así. Se produce una discusión entre dos varones y uno de los varones mata al otro de un golpe en la cabeza. Obviamente también en esta tribu hay que hacer algo cuando alguien ha matado a alguien. ¿Saben ustedes cómo es la reacción? La reacción consiste en, después de una serie de rituales, enterrar al muerto. Participa en este ritual también el hombre que lo mató, sin que de ninguna manera se le atribuya responsabilidad por haberlo matado. Una vez que se ha acabado la tumba, se han producido los bailes, el ritual, etcétera, etcétera, los guerreros de la tribu se aprestan con sus boomerangs y sus lanzas y esperan. Esperan a que pase la primera hormiga y siguen el camino de esa hormiga y a la primera persona que se encuentren la van a hacer responsable de la muerte del sujeto que mató uno de ellos. El que lo mató, digamos físicamente hablando, está ahí también. Y además responder por la muerte puede significar dos cosas: o que lo maten, o puede significar también que esta persona sea secuestrada, introducida en la tribu y que a partir de ese momento sea el muerto. Bien, dejémoslo ahí. Esto se ha observado hace no mucho tiempo y seguro que ocurre en la selva, en el Amazonas, cosas similares, ¿no? Aquí, como veremos, esto se explica en la mente de estos autores porque hay una serie de dioses, el dios de la hormiga, que indica quién es responsable de la muerte de la persona, que no es quien la mató. Progresemos un poco más en términos de desarrollo a un mundo en donde ya no todo está regido por deidades. Las cosas ya no son, digamos, las hormigas no son dioses. Me estoy refiriendo al mundo griego, al mundo antiguo griego, en donde quienes rigen
los destinos de la humanidad son los dioses del Olimpo, incestuosos, fornicadores, están todo el rato produciéndole problemas a los seres humanos, son unos dioses realmente muy desagradables. Y en este contexto, una de las maldades de los dioses, en este caso a cargo de Apolón, se la hacen a Edipo Rey. Por si hay alguno de ustedes que no recuerda exactamente cómo era la tragedia de Edipo Rey, se lo recuerdo. Nace en Tebas el hijo del rey y de la reina. Y, como es costumbre, acuden con el recién nacido al oráculo de Delfos, donde está la pitonisa, la sacerdotisa, que les da una serie de indicaciones muy crípticas, muy poco claras. Hay una explicación arqueológica. La tipa estaba drogándose todo el rato porque salían una serie de gases de la cueva en la que está la pitonisa y estaba continuamente con la cabeza volando, ¿no? Pero bueno, en este caso el oráculo de la pitonisa es muy claro. Este niño yacerá con su madre y matará a su padre. Entonces lo que deben hacer es matarlo al niño, porque de lo contrario traerá la desgracia sobre Tebas. Bien, los reyes, pues en fin, mala onda. Entonces hay que matar al niño, un bebé, tal, el bebé, ¿cómo lo vamos a matar? Pero cumplen con el mandato de Apolón a través de la pitonisa y se lo entregan a un pastor para que lo lleve a un bosque y lo deje ahí para que se lo coman los lobos. El pastor, sin embargo, es un blando y ahí empiezan todos los problemas. Ve al niño tan lindo y dice, bueno, esto no voy a matar al niño para que se lo coman a dentellar los lobos, y lo lleva a otra ciudad, a un pariente suyo. Edipo, que es el niño, crece hasta ser un hombre fuerte sin saber, obviamente, nada de lo que es su origen y toda esta historia. Y siendo mayor, un día se dirige hacia Tebas. Se encuentra con un problema de tráfico, diríamos hoy en día. Viene un señor mayor en su carro y no le quiere dejar pasar. El caso es que hay una discusión, bueno, como hoy en día, no, pero hijo de... Y el Edipo acaba matando al señor mayor con el que tiene la discusión de tráfico. Ya saben ustedes, el otro señor es su padre. Después de esto llega a la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas está un poco desesperada porque acaba de morir el rey, lo han matado por ahí, nadie sabe quién ha sido. Y además está la Esfinge, que es un monstruo que le está haciendo todo tipo de maldades a la ciudad. Edipo acaba con la Esfinge. Como premio, la viuda del rey se le ofrece en matrimonio. Y entonces yace con la reina, su esposa, que al mismo tiempo, como nosotros sabemos, y los dioses perversos de los que les hablaba también, están en el Olimpo muriéndose de la risa porque yace con su madre. La profecía se hace realidad. Y aquí viene el punto que nos interesa para el derecho penal. Cuando después de las plagas que vienen a castigar Tebas porque el hijo fornica con la madre, y Edipo de pronto se da cuenta del juego que han tenido los dioses con él. ¿Qué dice Edipo? Yo no tengo la culpa, yo no podía saber. No, Edipo dice las palabras que ustedes conocen. Ay de mí, se ha cumplido, claro es todo. Me engendró quien no debía, yació conmigo quien no debía, golpeé a quien no debía. Y se arranca Edipo los ojos para no tener que el mundo en donde él ha engendrado con su madre a hijos. Hijas, concretamente. Piensen ahora de nuevo en los indígenas australianos. ¿Qué pasa? Nosotros somos listos y ellos estúpidos. Los antiguos griegos, Edipo Rey es un memo. Y nosotros somos los que entendemos cómo funciona el mundo.
Piensen ahora en una situación cotidiana. Van ustedes en un transporte público y de pronto, digamos, al menos si fuera el caso del DF, hay conductores de autobús, digamos, bravos, ¿no?, que les gusta conducir con carácter varonil, por así decirlo. Entonces arrancan con mucha rapidez. Si en esa circunstancia alguno de ustedes cae encima de una señorita, pensemos que es un joven, cayéndole todo encima con todo, va a decir, esto era inevitable para mí, por lo tanto no soy culpable. No, va a decir, perdón, ¿no? Bien, lo que quiero decir con esto es que estos eran personas, los indígenas australianos, Edipo Rey, exactamente iguales a nosotros, en cuanto a sus capacidades y su manera de ser seres humanos. No han cambiado, no hemos cambiado como especie desde entonces. ¿Cómo es posible entonces que hicieran cosas tan extrañas? Pues esto solo se explica, desde mi punto de vista, porque sus sociedades son completamente distintas. Respecto de la primera, la sociedad de los pueblos naturales aún no concibe el mundo como una masa inerte que podamos tratar. Una tribu australiana no puede permitirse el lujo de perder a uno de sus guerreros como consecuencia de lo que llamaríamos un procedimiento por asesinato. Hay que encontrar otra vía de reparar la norma y que, sin embargo, no nos elimine a uno de los miembros de la tribu, porque quizás no podamos pasar el próximo invierno si nos falta un cazador, un guerrero. De ahí que tenga todo el sentido del mundo que la hormiga decida, porque los guerreros se sitúan siempre detrás, van detrás de la hormiga nunca va hacia ellos, de tal manera que el problema se traslada fuera de la tribu. En la siguiente fase, Edipo Rey, aquí no todo tiene ya sentido. Están los dioses, ¿no? Pero los arroyos son arroyos y los animales son animales. Solo están los dioses que, como quienes manejan marionetas, lo controlan todo. En este contexto, el tabú es el tabú y solo hay responsabilidad por el resultado. Porque estas son sociedades agrícolas muy sencillas, en donde es perfectamente posible mantener la vigencia de las normas de esta manera. En este caso, la norma: no mates a tu padre, no forniques con tu madre. Quien lo hace, da igual que por qué, responde. Edipo no es distinto a como somos nosotros. Sin embargo, nosotros vivimos en otra sociedad completamente distinta, en una sociedad altamente compleja, en una sociedad en la que existe un enorme reparto de tareas. Y a pesar de lo que ustedes pudieran pensar, en donde la violencia se ha reducido enormemente. La violencia en la Edad Media, por ejemplo, pensando en Europa, era enormemente más intensa de la que pueda haber en cualquier lugar del planeta hoy en día. Si comparamos la época actual de México sufriendo de una gran violencia con la violencia que implicaba la sociedad precolombina, con sus guerras de las flores, o de la violencia que implicaba la dominación colonial con el sistema de encomienda del que solo pocos sitios como Tlaxcala se libraron, observamos que estamos en una sociedad en donde la necesidad de poder confiar en los demás seres humanos es indispensable para el sistema de funcionamiento social y, en particular, económico y político. Por eso, hoy en día, tenemos un concepto de culpabilidad que implica atribuir una gran autonomía a cada uno y no existen reglas preestablecidas.
Voy concluyendo. Creo que este examen de la historia, de la etnografía, demuestra que, al menos desde el punto de vista descriptivo, el concepto funcional de culpabilidad queda plenamente acreditado como la descripción real de nuestras sociedades. ¿Qué significa esto para el ulterior desarrollo del concepto de culpabilidad? Pues significa que necesariamente tendremos que ser conscientes que, a pesar de lo que se dice, de lo que dice la Constitución, la de México, la de otros países, de lo que dicen los tribunales de justicia, que la culpabilidad no puede ser más justa que el sistema social en el que se genera. Si vivimos en una sociedad en la que unos son muy ricos y otros son muy pobres, unos viven en la violencia desde el principio y otros viven en la dulzura y la tranquilidad desde el principio, si castigamos por igual a todos, estamos sencillamente realizando lo mismo que hacían los indígenas australianos, una representación social a la que no ha de atribuirse mayor justicia, escrita con mayúsculas, de la que corresponde a cualquier otro periodo de evolución de las sociedades humanas. Es imprescindible que seamos escépticos ante este complejo del concepto de culpabilidad, que planteemos desde el principio de una manera crítica que la culpabilidad viene determinada por las exigencias del sistema social. Y si el sistema social es injusto, la culpabilidad no puede ser justa. Muchas gracias.